y a proyectarles el pizarrón. Aquí está. Entonces, el primer anuncio es que espero que hayan visto y que lleven, que vayan contrastando lo que vamos viendo en la clase con el programa que yo les pasé a principio de semestre, ¿no? Digo, por un lado, porque pues eso es su guía para reclamar si no estamos viendo algo, ¿no? Así como aquí dice que vamos a ver tal cosa y no lo hemos tocado, y entonces, bueno, ahí están las razones que se pueden dar para ver que efectivamente vamos avanzando en lo programado. Entonces, bueno, eso por un lado. Y si han estado haciendo eso, es probable que hayan visto que pues tenemos examen pronto, ¿no? O sea, justamente el examen sería el 22 de marzo, y ya les había anunciado desde la clase pasada hasta dónde iba a venir. Había dicho que íbamos a ver en el examen justamente hasta lo último que tocamos, que fue lo de los adjuntos y digamos, los adverbios que están por afuera de la oración. Vamos a integrar lo que vamos a ver hoy al examen, y entonces ahora sí sería ya todos los temas que van a venir programados en ese examen. La próxima semana de tarea vamos a dejar un ejercicio que intente agrupar y meter todo lo que hemos visto para que justamente podamos tenerlo como una especie digamos, de ensayo de así como los que hacían para entrar a la prepa en la secundaria, bueno, un poco así, pero, y digo, le vamos a dedicar un tiempo para la resolución, aunque, digamos, no le podemos dedicar tanto porque tenemos que seguir con las clases y bueno, además ya por una y otra razón, pues ya nos fuimos retrasando una semana, ¿no? Entonces, vamos a dedicarle un rato a eso, y también eso significa, una vez más, que cualquier duda que tengan, pues es mejor que salga ahora, ¿no? Que la expongan y se resuelva en la clase, a que pues en el examen eso sea un problema y luego no sepan cómo resolverlo y entonces salga mal, ¿no? Justamente, digamos, el examen no es tampoco para atormentarles la vida, es simplemente porque, bueno, necesitamos tener una manera de ver que efectivamente vamos avanzando bien en colectivo, ¿no? No solo, pues, la gente que participa más, que está más al pendiente de la clase. Entonces, justamente por eso, pues, también va a venir este ejercicio previo al examen, y el 22 de marzo, que es martes, vamos a hacer el examen, y el jueves en realidad de esa semana se lo vamos a dedicar a resolverlo en grupo, ¿no? Para que también no se vayan quedando dudas del examen y nada más queden ahí, pues a medio resolver. Entonces, bueno, con eso, que es una cosa, un anuncio un poco más burocrático, ¿hay alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. Ok, bueno, gracias pues, por el comentario. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Les había dicho que me parecía que era importante que nos detuviéramos en algún punto en el C. Y es que, pues, hemos hablado por ahí de, pues sí, oraciones reflexivas, y la reflexividad es una forma menos transitiva, y etcétera. Pero en realidad, también hemos visto que el C aparecía en otras construcciones. Teníamos un C que aparecía frente a un caso que llamábamos voz antipasiva. Y entonces, ese C de entrada ya era raro. Lo que vamos a ver, la intención es observar que en realidad el C es muchas cosas. Y que sí, efectivamente podemos intentar categorizarlo y darle algunas características, y eso nos va a obligar a reconocer diferentes tipos de C, diferentes usos y diferentes significados. Y la verdad es que el C es uno de esas cosas que en la gramática del español son harto complicadas. Digamos, sí, bueno, una cosa es que sepamos utilizarlo como hablantes de la lengua, y una muy distinta es que sepamos ya como gramáticos de la lengua, como analistas de la lengua, ver qué es lo que está haciendo ese C. Y justamente, pues nuestra intención es empezar a ponerle un poco de orden a este pronombre que, pues bueno, causa también, insisto, que de verdad quienes estudiamos lingüística, pues somos un poco aburridos, y entonces el C es uno de esos elementos que causa mucha pasión en el mundo de la lingüística hispánica, ¿no? Justamente porque es una cosa bastante particular y que tiene significados muy distintos. Habría que empezar entonces apuntando cuál es el significado prototípico y el empleo prototípico de C.
Y en este sentido, yo les pregunto, que es la cosa que seguramente nos han dicho una y otra vez sobre el C, ¿qué significa el C? En ese sentido. Por ejemplo, en cosas como se peina. Que, por ejemplo, una acción recae en el mismo sujeto que la hace. O sea, ajá, una acción es llevada por el mismo sujeto en el que recae esa acción. Sí, ¿no? Bueno, como decíamos, reflexivo. Exacto, como propone Abigail, este C, prototípicamente, perdón, sí fuiste tú, ¿verdad, Abigail? Es que no vi, pero creía que eras tú. Sí, sí fui yo. Ah, perfecto. Entonces sí le atiné. Entonces, como decía Abigail, es lo que hace es justamente establecer una relación entre la persona que hace la acción, el sujeto, muy nocionalmente mi definición de sujeto, y la persona sobre la que recae esta acción, es decir, muy nocionalmente mi definición de objeto directo. Otra vez, esas son simplemente definiciones que usamos ahorita, ¿no? Ya vimos que esas no son en verdad las definiciones. Y entonces se establece una relación de igualdad. Uno puede tener oraciones como Juan peina a su perro o Juan se peina. Y en realidad, en estas dos oraciones, le voy a poner aquí el título de reflexivo. En estas dos oraciones, en realidad, lo único que pasa es que Juan es la persona que efectúa el evento y esta misma acción recae, en este caso, sobre una parte de Juan, ¿no? O sea, su cabello. Digo, en mi caso tendría que ser como Mauro se rapa, ¿no? Igual exactamente puedo hacer lo mismo. Mauro rapa al gato, digo, no lo voy a hacer, pero podría ser una oración, y Mauro se rapa, ¿no? Entonces, justamente es exactamente el mismo fenómeno. Establecemos, aunque sea solo sobre una parte de uno mismo, una relación de igualdad entre un elemento que efectúa la acción y a quien le recae esta acción, quien sufre las consecuencias de la acción. Y entonces, digamos, justamente esta idea, este establecimiento de relaciones de igualdad entre uno y otro, entre lo que en términos semánticos, cuando veíamos las características de la transitividad, llamábamos A y O, pues bueno, justamente aquí estamos diciendo que son iguales. Y entonces habíamos dicho, esto en realidad es una cosa que va a ser importante en unos cuantos minutos, no ahorita, pero lo voy a decir ahora, y es algo que debemos tener pendiente justo en lo que va a seguir después de la reflexividad, que es justamente que cuando tenemos igualdad entre estos dos elementos y por lo tanto no podemos distinguir al participante semántico o al papel temático de tema del participante a quien está en el papel temático de agente, pues bueno, ya tenemos ahí un conflicto, porque justamente si no los distinguimos, entonces la construcción, por lo menos en donde se está ocurriendo este fenómeno, va a ser menos transitiva. Digo que esto es muy importante, ahí está otra vez la lepsis, ¿no? No, perdón, la prolepsis, que no, ya no sé, ya perdón, me olvidé mis clases de retórica. Bueno, esa figura retórica, estoy adelantando, nos está diciendo que esto es menos transitivo y justamente esa es una de las características que va a tener el C, que se va a convertir o se fue convirtiendo a lo largo del tiempo en el español de una forma reflexiva en un morfema, digamos, una especie prefijo, muy entre comillas especie y muy entre comillas prefijo, que indica una forma menos transitiva del verbo. Y entonces, en realidad, los grandes significados muy complicados que vamos a tener respecto de estos usos de C, en realidad los podemos empezar a explicar por este sencillo hecho, que es que al estar en el núcleo del significado del pronombre C, la identidad entre A y O, entonces vamos a tener una oración o una construcción que es menos transitiva. Y insisto, eso es justamente algo que va a ser fundamental. Pero bueno, ahora voy a regresar a eso. Antes, pues, pensemos de nuevo en los reflexivos. Efectivamente, vamos a tener
que diferencias entre Juan peina a su perro y Juan se peina, ¿no? En donde justamente estamos explicitando esta relación entre A y O. Como reflexivo, en realidad se entra en un paradigma, es decir, en una especie de relación en donde está en distribución con elementos que simplemente cambian alguna característica de la información que dan a conocer. ¿Cuál es este paradigma? Pues evidentemente el de los que llaman pronombres reflexivos. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Vamos a tener otra vez, ¿se acuerdan que con objeto directo y objeto indirecto, para la primera y la segunda persona, no había diferencias, ¿no? Eran me para ambos casos, para el directo y el indirecto. Pues bueno, también para la primera persona de singular, pues va a ser me. Entonces, ahí otra vez, me está por todos lados indicando objetos, en realidad, ¿no? Digamos, vamos a poder distinguir diferentes funciones de esos objetos, pero constantemente se emplea el mismo pronombre o la misma forma, tanto para directo como indirecto, y ahora vemos que también para reflexivo, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una cosa que le está pasando al español bastante, pero bueno, todavía no muy estudiada ni muy integrada en la gramática, en los estudios gramaticales de la lengua. Bueno, entonces, pues también vamos a tener te para la segunda persona del singular. Entonces, yo me peino, tú te peinas, y justamente para la tercera, pues ahí sí va a aparecer nuestro se. Y entonces, digamos, estas son las formas del singular del paradigma de pronombres reflexivos. Y esto también nos permite observar que justamente en oraciones como yo me peino, pues justamente la identificación es de uno con otro, ¿no? Es decir, de la persona que establece la acción o que efectúa la acción, el participante A, ¿no? El agente, es exactamente el mismo que el del tema, solo que además coincide con ser la persona que habla. Y entonces justamente esos son los casos donde aparece me, y es lo mismo con te, solo que coincide con ser a la persona a la que uno le está hablando, ¿no? Entonces esas van a ser las diferencias, el resto de los elementos van a ser con C. Y entonces hasta aquí, primera pregunta de la clase. ¿Hay alguna duda? Sí, Abigail. Ay, perdón, me perdí cuando dijo paradigma. ¿Qué significaba eso? O Ah, sea, eso ajá. es un preguntón bastante interesante. Ahorita regreso a eso, Abigail. Permíteme tantito. Colín. Ok. Ahí es que estaba escribiendo y me perdí en la parte de se entra en relación y ya no escuché lo demás. Ay, sí, yo no me acuerdo exactamente de en qué momento dije eso, pero bueno, lo que decíamos. Con relación con el resto de la estructura se me fue para que mencionabas. Yo creo que justamente está relacionado con lo que decía Abigail, es que entra en un paradigma, ¿no? En una serie de relaciones paradigmáticas. Si no es eso, Colina, ahorita entonces vuelves a formular la pregunta, pero entonces déjame responder la pregunta de Abigail. Y lo que pregunta Abigail en realidad es una cosa bastante interesante, es una cosa básica, muy poco retomada ya en realidad del estudio lingüístico, que es una cosa que en realidad también proviene así desde las fundaciones modernas de la lingüística, aparece en el curso de lingüística general, y en realidad apuntamos todas las personas que hacemos lingüística a que esas dos cosas son así porque así son, ¿no? Estas dos cosas que quiero decir son dos tipos de relaciones que Saussure plantea que existen en la lengua. Una va a ser la relación sintagmática y otra va a ser la relación paradigmática. La relación sintagmática son los tipos de relaciones y funciones que se establecen en digamos, en una construcción con los elementos en presencia. Y si lo intentáramos graficar, digamos, tendría este eje, ¿no? El eje, digamos, X. Justamente porque todos los elementos aparecen secuenciados en un evento comunicativo, en una emisión, y entonces solo dentro de esa secuencia se pueden explicar las relaciones particulares que cobran estos elementos entre sí. Básicamente aquí está la sintaxis, digamos. La sintaxis es hacer explícitas, todo lo que hemos estado viendo, una serie de relaciones
que ocurren exclusivamente cuando una serie de elementos entran en una relación lineal. Por eso digo, estaríamos en el eje X si esto fuera un plano cartesiano, ¿no? Y bueno, supongo que este es un poco más fácil si le equiparamos con sintaxis va a ser mucho más fácil de entender, porque pues básicamente, insisto, es lo que hemos estado haciendo durante todo lo que llevamos del semestre, que parece poco, pero ya hemos visto mucho, ¿no? Y entonces, por otro lado, la otra gran relación que plantea Saussure, que existe en la composición de la lengua, es la relación paradigmática. Y en los pocos momentos en que uno puede encontrar cosas como así, fugaces momentos poéticos en Saussure, es justamente cuando describe esto, porque particularmente dice que la relación paradigmática es una relación en ausencia. ¿Qué significa esto? Que la aparición de uno de los elementos que forman un paradigma elimina la posibilidad de coaparecer de los otros elementos. Por ejemplo, el paradigma de los pronombres de la tercera persona de los pronombres reflexivos del español. Si aparece me, pues bueno, por lo menos con esa función solo puede aparecer me. Si aparece te, elimina las posibilidades de que aparezca me o se. Y lo mismo con se. Elimina al aparecer las posibilidades de ocurrencia de estos dos elementos. Entonces, justamente, pensando que entra un elemento nada más de una clase, de un conjunto, pues es justamente que Saussure establece que esto es una relación en ausencia. ¿Dónde podemos ver paradigmas claros en español, por ejemplo? En las preposiciones, ¿no? Son un inventario cerrado de elementos, es decir, un conjunto finito de elementos que otra vez, pues hasta nos aprendemos en cantaleta en la primaria, ¿no? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, para, por, si, según, sobre, tras. Y entonces si uno quiere saber si es una preposición, se aprende eso y ya sabe, cuando ve una cosa en algún lugar, si aparece en esa cancioncita, es una preposición, así es como una cosa como acto de fe, digamos, ¿no? Y entonces justamente ahí, ese es un paradigma, sería el paradigma de las preposiciones, y eso establece que no se puede, no más puede aparecer una, y es solidaridad con las demás, es más, perdón, me faltó citar bien a Saussure, es una relación solidaria en ausencia. Es decir, establece este elemento, relación con el resto, también solidariamente de elementos del paradigma, a la vez que los excluye completamente. Y por supuesto, esto también lo hemos estado usando más o menos en sintaxis, cuando, por ejemplo, hemos dicho que, y lo vamos a ver más claro ahora cuando empezamos a ver oraciones subordinadas, que, por ejemplo, la función de objeto directo puede estar formada, digamos, las maneras de expresarse por una serie de elementos que en realidad están en relación paradigmática. O puede ser un sintagma nominal, o puede ser un sintagma verbal, o puede ser una oración. Justo esto es, digamos, a lo que queremos llegar después de la clase de hoy. Pero digamos, si el objeto directo se realiza solo sobre un sintagma nominal, entonces está eliminando estas posibilidades y pues ya, digamos, ahí están en relación paradigmática. También a eso luego se le llama distribución complementaria. Y por supuesto, en donde más vamos a observar, digamos, por lo menos así a primera vista, con más claridad, esta serie de relaciones paradigmáticas, pues es en la morfología. Donde, por ejemplo, justamente por ejemplo, pensemos en la conjugación del verbo. El verbo solo puede aparecer indicado para un tiempo, para una persona, para un número, y eso elimina todas las demás posibilidades de aparición del resto de morfemas. Entonces, justamente eso sería una relación paradigmática. Y entonces, no sé si eso, Abigail, ahora queda un poco más claro o solo hizo más ruido. Sí, bueno, de hecho ya quedó claro, solo que ahora la relación con lo que estábamos viendo, ¿cómo se relacionaba con eso? No, bueno, que el pronombre está en un paradigma con estos elementos, de tal manera ok. que si aplicamos me, ya no podemos tener ni T ni C,
como expresión reflexiva, ¿no? Y entonces, en realidad todos los pronombres del español, todas las formas pronominales forman paradigmas. Entonces, nada más se me ocurrió decir paradigma y ya, eso fue lo que pasó. Ah, ok, sí, ya comprendí. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? Colín, tú, ¿sí estabas apuntando hacia acá o fue nada más mi impresión? Sí, todo bien. Ok, bueno, entonces, digamos, algo que va a ser particular con las formas singulares es que la única lectura que pueden tener es específicamente esta de reflexiva. Y para saber si efectivamente estamos ante un reflexivo, lo que podemos hacer, una especie de prueba sintáctica, es ponerle a sí mismo. Si la construcción es, digamos, puede caber con la forma a sí mismo o a sí misma o a sí misme, pues bueno, justamente vamos a estar entre una construcción reflexiva. Y, insisto, las formas singulares solo pueden ser usadas como formas reflexivas. Las plurales van a mostrar cierta ambigüedad. Bueno, primero, ¿cómo serían las plurales? Serían os. Ya sabemos que si fuéramos españoles, bueno, aquí usaríamos os, pero no lo somos, entonces usamos se para ustedes. Y la tercera de plural también usa se. Entonces, en realidad, la única que es distinta para nosotros, hablantes nativos de español mexicano, es el nos. Bueno, y en realidad esto sería para hablantes nativos de cualquier variedad de español americana, pues, ¿no? Porque todos utilizan ustedes. Bueno, la particularidad que tienen las formas plurales es que van a tener una ambigüedad entre dos lecturas. Por un lado, vamos a tener la reflexiva, como los niños se peinan, y podemos ponerle a sí mismos, o una lectura que vamos a llamar recíproca. Esto es una lectura en la que dos diferentes sujetos van a establecer una relación de igualdad, de reciprocidad en la acción. Y entonces esto es un a sí mismos, digamos, ¿no? Es como si pudiéramos poner, los niños se aman, y entonces tendríamos que decir, hay dos, podría ser a sí mismos, y efectivamente, bueno, esperemos que ese sea el caso, pero también podríamos poner entre sí. Y entonces, cuando tenemos casos de entre sí, lo que tenemos en realidad es que un niño ama a un niño y el otro niño también lo ama de vuelta, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay una relación de reciprocidad. Y por lo tanto, justamente a este tipo de usos del pronombre reflexivo, pues los vamos a llamar recíprocos. ¿Cómo podemos saber que estas construcciones son recíprocas? Justo si son compatibles con esta forma entre sí. Y entonces tenemos, otra vez, que para los reflexivos, nuestra prueba es a sí mismo, y para los recíprocos tenemos entre sí. Pensemos una forma, ahora dame un minuto, Salvador, y ahorita vas tú. Tenemos una forma, habíamos visto una forma como, que habíamos llamado antipasiva, como Juan se agarra de la cuerda. Obviamente en esta construcción, pues es medio agramatical si le sumamos a sí mismo. De tal manera que este tipo de construcciones, este tipo de prueba, justamente nos va a permitir identificar cuando tenemos es que ya no están significando reflexivos, ¿no? Que ya tienen otro significado. Y entonces con ese pues vamos a poder ir eliminándolos. Pero ahora sí, Salvador, perdón. Bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre en una oración como se me largan. Si yo aplico la prueba de a sí mismos o entre sí, realmente no queda con ninguna de las dos. Así que, ¿qué, qué es lo que está pasando ahí? Es una gran pregunta y hacia primera vista, ahorita que la dijiste, yo tampoco sabré analizarla de golpe. Pero si la escribimos en el pizarrón, se empieza a clarificar un poco la cosa. ¿Cómo fue? Se me largan, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos el verbo largar, que no es largar, es largarse en realidad, ¿no? O sea, digamos,
seguramente algo que han visto, algo que han de haber repetido, por lo menos desde la prepa hasta ahora, es que existe una serie de verbos que podemos llamar verbos pronominales, ¿no? Es decir, que forzosamente esos van a tener un C ahí metido, y ese C puede significar 20,000 cosas, o en realidad puede no significar nada y solo estar presente en el verbo. En este caso incluso, o sea, este mismo C aparece en formas como irse, ¿no? En donde, bueno, estos Cs luego están entendidos como una realización completa de la acción. Digamos, este C es todavía más distinto, y de hecho de este no vamos a hablar, de los que les decía que podían caber todos en la lectura esta de menos transitivo, ¿no? Estos sí tienen una particularidad distinta que parece ser, los llaman por ahí aspectuales, y justamente lo que parece que indican es que la acción se termina de completar definitivamente. Es como me comí 2 pizzas, o se comió 2 pizzas. Ahí es así, como no solo de verdad me las comí, me las acabé, digamos, como tenía tanta hambre que arrasé con ellas. Igual pasa con formas como se murió. No, en realidad ese pues, puede decir, bueno, es que morirse pues sí solo le pasa a uno mismo, pero también podría ser justamente que la acción termine en un momento específico y ya se acabó, ¿no? Por eso justamente porque están indicando posiblemente acciones acabadas, estas formas que podríamos llamar pronominales o verbos pronominales, digamos, tienen un significado por particular. Y justamente largarse, pues es de esos verbos. Y entonces forzosamente va a requerir un C en su conjugación, ¿no? Y vemos que estos se comportan como reflexivos. Me largo, te largas, se larga. Pero estos sí, efectivamente, como observa Salvador, no tienen nada que ver con los reflexivos, ¿no? Entonces, digamos, estos van a ser un caso muy particular de formas de C, que de hecho el interés del análisis que les propongo es por lo menos reducir la cantidad de verbos que asumimos como pronominales, es decir, de estas formas raras del español que llevan C sí o sí, y ni modo, hay que dar cuentas de ellos diciendo, bueno, pues es que a fuerza llevan el C. No, digamos, al final, pues sí, efectivamente va a haber un pequeño grupo de verbos, por ejemplo, estos de movimiento, comerse, habrá algunos otros por ahí, que sí va a tener que ser pensado verbos pronominales, pero es un grupo ya muy chiquito, ¿no? Y entonces, insisto, está metido en este grupo. Y lo que apunta Salvador, pues bueno, este me creo que justamente fue lo último o de lo último que vimos en las clases de la semana antepasada. ¿Qué tipo de me sería este? ¿O qué tipo de función tiene ahí de entrada? De oblicuo, ¿no? Da tipo de interés, ¿no? Sería justo un tipo de interés. Es oblicuo en la medida que no es argumental, digamos, o sea, que no está requerido por el verbo, pero como toma la expresión de una función que no es oblicua, es decir, que sí es argumental, como el objeto indirecto, pues digamos, no lo podemos llamar así oblicuo con tanta seguridad como quisiéramos. Digo, sí es en estricto sentido porque no es requerido por el verbo, y entonces justamente mejor lo llamamos no argumental, ¿no? Entonces, este es un objeto indirecto no argumental, y particularmente es efectivamente un dativo de interés, ¿no? Estos en que, así como que ahí se largan y alguien, el yo que lo dijo, va a salir beneficiado de la acción de los otros que se van, ¿no? Y entonces justamente por eso va a aparecer este B, ¿no? Pero bueno, este ya lo ponemos por otro lado y ya con eso resolvimos, espero, la duda de Salvador. ¿Algún comentario, Salvador? No, ya me quedó más claro. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, digamos, tendríamos hasta aquí estas dos primeras versiones del C, que son las que significan etimológicamente lo que C significaba en latín, digamos, ¿no? Que es a mí mismo, o relaciones en la que establezco la acción y recae sobre mí, o la persona que la hace, la acción recae sobre ella misma, y estas otras lecturas que solo surgen en plural, ¿no? Se requiere que la reciprocidad sea un acto plural para tener estas lecturas, ¿no? Y entonces, MTC solo pueden ser reflexivas, no CC en plural pueden ser también recíprocas o reflexivas. Y en estos casos, hasta aquí, pues más o menos, digamos, todo bien, ¿no? Parece que el C, aunque ya Salvador sacó un ejemplo raro, pero hasta aquí parece que el C no tiene ningún conflicto, ¿no? Y entonces, vayamos a esta relación
les decía que algo que ha hecho el C, o aparentemente ha hecho el C, a lo largo de pues, su evolución y su desarrollo en esta variedad de romance que nosotros llamamos español chilango, y que bueno, se conecta con otras variedades de romance que también llaman español, es que que elabora este significado o esta idea que está puesta en su semántica básica, que es, en la medida en que A y O son exactamente el mismo elemento, pues vamos a hacer formas que son menos transitivas, o vamos a poder generar a partir de este morfema formas que van a indicar menos transitividad. Y justamente un primer caso de esos son las voces antipasivas, ¿no? De estas ya hablamos en algún momento hace unas semanas, que justamente eran estos verbos transitivos, como agarro la cuerda, bueno, agarrar la cuerda para que salga en pasado, que se van a oponer por un proceso, o sea, por un proceso sintáctico o morfosintáctico, van a eliminar como objeto directo a este elemento. Y justamente, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, pues entonces, digamos, además, algo que debemos observar es que esta igualdad supone que en estas oraciones que son reflexivas, no, bueno, pero en estos no. Este C es el objeto directo. En realidad está cumpliendo una función de objeto directo muy particular. Digamos, no es un objeto directo prototípico, justamente porque no está colocado en esta relación de distinción entre agente y tema o agente y objeto, sino que al ser la misma persona, pues crea ciertas particularidades sintácticas, lo cual, sin embargo, no significa que éste no esté cumpliendo esa función. Y entonces, justamente, hay que notar que este elemento va a pasar a cumplir, ¿no? La función de objeto directo, la puede ocupar. Y lo que va a hacer aquí no es ocuparla, pero sí la va a bloquear. Digo, en este caso no es el C, es el ME, pero recuerden, es parte de su familia, es el grupo paradigmático del C. Y entonces me agarré, está bloqueando ya, ahí en ese momento, la posición de objeto directo. Entonces ya no puede haber tampoco ningún elemento que funcione como objeto directo, porque este ya, independientemente de si es o no es objeto directo, está sintácticamente diciendo, yo ya me agarré de aquí, y entonces, perdón por usar la misma oración de ejemplo y explicación, pero entonces justamente pasa que este está colocado en una función sintáctica particular, y esto entonces elimina las posibilidades de que este otro elemento funcione como objeto directo. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que entrar con una frase prepositiva, que lo que nos está diciendo es que es oblicuo, ¿no? Ya no tiene ninguna función directa en la estructura argumental de este verbo, y entonces, digamos, podemos incluso decir que es, digamos, dirían los estructuralistas clásicos, que es facultativo, o sea, que puede o no puede aparecer, ¿no? Y entonces, digamos, esto es nada más para recordar que este C ya lo hemos ido encontrando en estructuras que no tienen nada que ver en realidad con estos usos que son los prototípicos del morfema, que insisto, son el de reflexividad y el de reciprocidad. Entonces, antes de seguir con la voz antipasiva, ¿hay alguna duda? No, de momento No, no. profe, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, digamos, esta idea de menos transitividad se puede elaborar en diferentes partes de la gramática, y entonces va a tener diferentes también maneras de actuar y de interactuar con la oración en la que va a aparecer, y por lo tanto también de tener diferentes significados. Aquí, el elemento que, digamos, fue atacado, ¿no? Entre comillas, atacado, digamos que más bien sobre el que se dijo, a ti te voy a quitar de la oración, fue el objeto directo, ¿no? Y entonces estamos viendo que ese sería quizás un caso muy prototípico, todavía pensando en lo que decíamos arriba, que en realidad el objeto y el sujeto en las oraciones reflexivas es exactamente el mismo. Pero justamente como establece igualdad entre estos dos elementos, pues obviamente también va a poder pensar en irse
en lugar de focalizar y eliminar, ¿no? Así, al objeto directo, eliminar al sujeto. Y de hecho, también lo puede hacer. Y entonces, cuando encontremos esos procesos, vamos a encontrar oraciones que vamos a llamar impersonales. Particularmente, impersonales reflejas. Este término de reflejo, pues viene justamente porque se utiliza se, que es el pronombre reflexivo, ¿no? Y de ahí justamente este nombre de reflejo, que seguramente ya hemos utilizado en otra construcción, que son las pasivas reflejas, que justamente también utilizan la se, ¿no? Entonces, esta idea de reflejo, en este contexto particular, no tiene nada que ver ni con el reflejo del espejo, ni con el reflejo de la, no sé, de la estructura social en la superestructura ideológica. No, es así una cosa completamente gramatical que tiene que ver con que aparece se, ¿no? Y entonces decíamos, vamos a encontrar oraciones en las que el se va a eliminar al sujeto de las oraciones y nos va a crear una construcción impersonal. Las construcciones impersonales en general en español van a estar caracterizadas por la ausencia de un sujeto. Es decir, no aparece en la estructura sintáctica nada que nos permita decir particularmente de qué se está hablando o quién está fungiendo la posición de sujeto. Y por lo tanto, ya habíamos hablado de esto, va a aparecer una forma expletiva. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de los expletivos cuando habíamos dicho que en el inglés necesitábamos a fuerza un pronombre para decir it rains, cuando incluso de todos modos esos eran verbos que no tenían valencia, ¿no? Son verbos cero valentes. Bueno, pues justamente aquí también va a aparecer una forma expletiva. El español no tiene una especie de eso, como sa, como it, como es en alemán, sino que pues simplemente lo hacemos marcando al verbo de una forma especial. ¿Cómo? Pues en la conjugación de la tercera persona del singular. Al aparecer en la tercera persona del singular, en realidad, pues bueno, puede ser un ente referencial, es decir, podemos reconocer quién es ese, él, ella o ella, o eso, y entonces, pues bueno, simplemente lo eliminamos del discurso, lo eliminamos de nuestra oración, porque pues bueno, en realidad ninguna oración está fuera de contexto, y en el contexto pues estamos nutriendo siempre, constantemente, y reactualizando nuestro propio uso lingüístico, digamos, ¿no? En estos ni siquiera podemos hacer eso, ¿no? O sea, no aparece ningún referente y aparece el verbo en tercera persona del singular porque no hay un elemento que sea un sujeto, pero el verbo obligatoriamente requiere estar en una forma finita, lo que significa conjugado, para poder servir como núcleo de la oración en términos sintácticos, como núcleo de la frase verbal. Y entonces justamente es por eso, o del sintagma verbal, perdón, y justamente es por eso que lo va a tener esta forma, que es la forma también la tercera persona del singular, insisto, en otro rapto, en este caso entre filosofía y poesía, que decía otro lingüista, Benveniste, es la forma de la no persona. Es decir, cualquier cosa puede ser la tercera persona del singular. No importa siquiera si conocemos, si tenemos referente, si existe, si es una hipotetización de mi cabeza, etcétera, ¿no? Siempre la tercera persona del singular es la no persona, encontrado sobre todo con la primera y la segunda, que son dos elementos altamente claros en la comunicación, quien habla y quien está escuchando. Sin estas dos personas, pues no habría comunicación, no tendría caso hablar siquiera y tener un sistema lingüístico, ¿no? Entonces, esas sí son dos personas obvias, claras. La tercera persona del singular no lo es. Bueno, en esta idea de construcciones impersonales en general, antes de pensar en las impersonales reflejas, pues vamos a encontrar un pequeño grupo de verbos en español que van a tener este comportamiento. Sobre todo, los que están, ya habíamos hablado de estos en algún momento, en el núcleo de la impersonalidad, pues son los verbos meteorológicos. Estos verbos pues no tienen absolutamente nada, no hay un alguien que llueva, digamos. Algunas gramáticas del español dicen que estas construcciones en realidad vienen de formas como Dios llueve o Dios truena. Incluso todavía en latín podemos encontrar en latín, claro, cosas como Júpiter truena, ¿no? Bueno, claro,
digamos, esos son usos metafóricos en realidad de estos verbos. Estos verbos, prototípicamente, no van a tener ninguna estructura argumental y por lo tanto son verbos erovalentes y por lo tanto no tienen sujeto, ¿no? Porque no tienen absolutamente nada. De tal manera que pues justamente vamos a llamar a todos estos verbos verbos impersonales. Otro verbo que vamos a pensar como impersonal es este hacerse en construcciones como se hace tarde. Aquí claramente hay un tarde, que sí tiene una función sintáctica, pero habría que pensar en este como objeto directo, más que como sujeto. Y entonces lo que se hace, pues es simplemente una cosa que sucede, que acontece. Acontecer también luego tiene este tipo de estructuras, aunque parece ser que en esa sí podemos hablar del sujeto que va a estar presente. Y entonces, digamos, esto tendríamos otros elementos, además de se hace tarde, que también tienen que ver con estados meteorológicos como hacer frío, hace frío, hace calor. Son otras construcciones que vamos a pensar como impersonales. Aquí tampoco hay sujeto, simplemente tenemos qué es lo que se hace. Y estos sí claramente son más objetos directos, ¿no? Lo hace, ¿qué? El calor, el frío, pero bueno, ya tampoco pasan todas nuestras pruebas, ¿no? El frío es hecho, no se puede hacer, y eso también responde a las particularidades de esta oración. Otra construcción impersonal, otra vez, antes de ir a las impersonales con C, que hay en español, son los de las formas hay. Esto ya también lo habíamos dicho. Esto viene de una forma que significa existe, ¿no? El verbo haber más un locativo que se fue pegando al verbo haber hasta que ya no lo distinguimos del verbo haber, y entonces con estos, pues justamente vamos a tener cosas como hay muchos perros en el parque, en donde otra vez muchos perros va a ser el objeto directo de hay. Lo que hay no tiene sujeto, ¿no? No lo podemos conjugar. Claro, por supuesto que es lo que acabo de decir, cualquier oyente que ponga atención en la gente que lo rodea, o en sí mismo seguramente, van a decir que sí tenemos cosas como habemos. ¿Qué opinan de una construcción como habemos muchos en el salón? Bueno, de entrada es falsa porque no hay nadie en el salón en este momento, pero supongamos que sí. Pues yo, digamos, como que me aprendí, me hicieron aprenderme que, pues eso, que no se puede conjugar de esa manera. Que de hecho no se conjuga, o sea, que nada más está el hay, hubo y... Ay, bueno, en este caso no se diría habemos, sino se diría hay muchos en el salón. Y si quisiéramos decir, digamos, que somos nosotros, podríamos decir, hay muchos de nosotros o alguna cosa así. Ajá, sí, 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 no, no tal cual está marcado en el verbo. Ok, bueno, digamos, antes de darle la palabra a Dani, lo que nos recuerda Marisol ahora es justamente, digamos, la posición más normativa, ¿no? O sea, la gente de la RAE, sin duda, y si ustedes hacen corrección de estilo después y a la hora de traducir, etcétera, pues se tienen que apegar a los criterios de los viejitos de la RAE, ahí yo que me imagino que están así discutiendo, pues no sé, ¿no? Si los lingüistas somos aburridos, ellos son los más aburridos de todos, quién sabe qué puedan discutir, pero justamente cuando escuchan un habemos, pues no sé, se les cae el tupé, se les cae ¿cómo se llama? El monóculo, y pues ponen el grito en el cielo, ¿no? Pero ahorita vamos a pensar un poco esta construcción. Antes, Dani, perdón. Yo creo que, bueno, igual que mi compañera, es ya muy poco natural, porque a lo mejor sí lo pudiéramos encontrar en unos textos particulares, pero de un español antiguo ya, ¿no? En este momento creo que sería mucho mejor decir somos muchos en el salón, ¿no? O sea, utilizar otro tipo de verbo, porque este verbo haber no es tanto como para conjugarse propiamente, sino para únicamente tener una referencia de que existe algo que está en este momento aquí y que o sea, está presente, pues está ahí, no tanto como para decir que estamos nosotros o que somos muchos en el salón,
sino como para decir oraciones como hay arroz y ya tú contestas sí, ¿no? Porque estás hablando de algo que existe y de que está en este momento aquí. Ok, digamos, o sea, lo que Dani observa también es interesante, bueno, digo, todo es interesante, pero digamos, apunta muy bien a un fenómeno que estamos viendo, ¿no? Que es justamente el significado de esta construcción de habemos. Y nos propone, o sea, de entrada, que podemos modificarla, o sea, que en dado caso, otra vez, pensando que estamos, pues no sé, que les toca estos trabajos que es lo que hacemos quienes salimos de estas carreras, que es corregir estilo, pues bueno, sí, claramente, si nos encontramos una construcción como habemos, pues bueno, así con todo el dolor de nuestro corazón tendremos que cambiarlo. Digo, ahorita voy a decir por qué con todo el dolor de nuestro corazón, pero y hacer un texto, digamos, que se apegue a estos estándares otra vez de la gente que está dictando estas reglas, como si la lengua se pudiera normar de esa manera desde la academia, que está normando cómo debemos escribir, por lo menos, ¿no? Bueno, o sea, digamos, la lengua escrita de una condición particular en términos incluso ontológicos, ¿no? Es una cosa muy específica que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, muy particular en español, pues por lo menos desde el siglo XIII para acá, ¿no? Y entonces justamente respecto al, digamos, conectando de nuevo a lo que decía Dani, decía algo así como, bueno, probablemente había una construcción previa en español en donde esto tuviera sentido y la lengua ha evolucionado a tal manera en donde ya no se permite o ya no es tan gramatical decir habemos. Y sin embargo, más bien yo les diría, bueno, en realidad alguien, o sea, más allá de sus criterios de corrección lingüística, es decir, de lo que se puede, debe o no se debe decir, una construcción como habemos muchos en el salón, les suena a gramatical, es decir, nunca ningún hablante de español la diría, ustedes no le pueden dar sentido, no tiene ningún referente, o sí, o por el contrario, sí lo tiene. Dani, y creo que Marisol también había abierto el micrófono, entonces después Marisol. Yo creo que obedece mucho a algo que sí diríamos en español, o sea, sí nos suena una conjugación que usaríamos, pero no es lo natural, o sea, nunca vas a escuchar a una persona decir que habemos muchos en el metro o habemos demasiadas cosas en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy poco natural que sí es agramatical, pero no termina de obedecer a estas reglas de conjugación que tenemos porque precisamente tenemos ese historial de que antes sí existía en un español más antiguo. Ok, bueno, digamos, tenemos esta posición en donde sí nos parece que tiene cierta gramaticalidad. Marisol, yo no sé qué querías decir tú. De hecho, iba a decir justo lo contrario, porque a mí, si bien como tú dijiste, ¿no? A la hora de escribir, pues no, está mal. A la hora de hablar me parece totalmente común y totalmente natural, porque lo he escuchado en un montón de lados, en un montón de contextos, en personas de diferentes edades, y de hecho, hasta me atrevería a decir que que son muy pocas las personas que saben que no se debe decir así. Ok, bueno, pongamos ahorita en pausa lo que dijo Marisol Salvador. Yo digo que pasa como con los adverbios que habíamos visto la clase pasada, que es más común escucharlos en la lengua hablada, pero casi nadie los utiliza en la lengua escrita. Por ejemplo, yo nunca he visto un texto que diga chance y alcanzas el metro, pero sin embargo yo sí he escuchado que me han dicho pues chance y alcanzas el metro. Bueno, que nada más apuntaría a Salvador, quizás una novela que intente reproducir el discurso oral o algo así, sí utilizaría estas formas de chance, ¿no? Si por ahí algún día tienen tiempo, échense una novela mexicana, pues, tiene fama además de ser la primera novela gay del país, El vampiro de la colonia Roma, y justamente reproduce el discurso de una persona que está siendo entrevistada, ¿no? Y justamente es muy interesante, incluso en términos, o sea, más allá de lo literario, que también es muy interesante la novela, en términos lingüísticos, pues es interesante ver cómo se hace este efecto de reproducción y de imitación de cierta manera de habla, ¿no? Entonces, si un día tienen tiempo, andan de ociosos, lo que sea, échense esa novela, está muy buena. Entonces, bueno, eso era para lo que decía
Salvador. Y ahora pensando en lo que decían Dani y Marisol y lo que por ahí dicen en el chat, de entrada quiero decir que yo también lo digo, evidentemente, ¿no? O sea, como hablante nativo de español mexicano, para mí es muy fácil decir hay y hubieron, ¿no? Hubieron también lo digo mucho, digo, pero habemos y hubieron los digo, pero como de verdad yo ya no me normo la gramática desde que entendí que no me importaba, ¿no? Y entonces pues simplemente me apego un poco a las normas más bien del colectivo en el que hablo, que finalmente es con quien me estoy comunicando. Y entonces efectivamente parece que en este colectivo esta forma no es nada gramatical, por el contrario es muy común. Digamos, una tarea que hay que hacer más bien como de ejercicio cotidiano es estar escuchando a la gente, porque ahí es donde nos damos cuenta exactamente lo que nuestra gramática personal, por nuestra propia historia, no nos permite identificar en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues a mí mi madre me normaba mucho, ¿no? Así sí me decía, eso no se dice, y eso no se dice. Y entonces, claro, ante eso, pues uno, pues por un lado crea cierta conciencia lingüística y por otro, pues aprende la norma. Curiosamente mi madre se llama Norma, así que Norma me enseñó la norma. Y entonces, pues uno establece así sus relaciones lingüísticas, pero claro, no todos tenemos estas condiciones en el que hay un agente regulador que nos está estableciendo cómo es la norma gramatical y cuál no. De tal manera que hay muchos contextos en donde en realidad la lengua está reproduciéndose y existiendo en vida, digamos, o sea, de verdad siendo la lengua, ¿no? Y entonces justamente parecería que en esos espacios, en donde no hay tanta presencia de la norma lingüística, habemos, si hubieron, está por todos lados, ¿no? Y entonces de entrada habría que decir, sí se usa. De ahí, digamos, el siguiente paso no nos importa decir si está bien o está mal. En la medida en que se utiliza en una comunidad de habla, está bien, ¿no? Punto. No hay otro criterio. La comunidad lo utiliza, entonces hay que más bien explicar por qué lo utiliza. Esa es, digamos, en última instancia, la tarea de quienes hacemos lingüística, ¿no? Explicarnos por qué un fenómeno de lenguaje está siendo, o que toma lenguaje para expresarse, está siendo empleado en una comunidad de habla. Por eso mismo, les decía, como, bueno, podemos hablar del lenguaje inclusivo, de entrada hay que reconocer que es un fenómeno lingüístico, ¿no? Más allá de nuestra posición, pues efectivamente está sucediendo en una comunidad de habla que está empleando una morfología particular para comunicarse. Y bueno, entonces la tarea no es decir si está bien o está mal, la tarea es decir por qué está pasando. Y entonces, digamos, es esto respecto a cómo valorarlo. Y nada más que lo que sí me parece importante decir es que la apreciación de Dani, de hecho, es a la inversa. Esta forma no existía antes. O sea, sí existía vemos con el sentido de tenemos. Eso tiene así pues, 700 años, una cosa así. Eso ya pues historia pretérita del español. Pero en realidad cuando se genera la norma del español contemporáneo, esa construcción no existe más. Y lo que entra al español es el hay. En realidad esto es un cambio, la presencia de la vemos es un cambio nuevo, habría que buscarle ahí por ahí la historia, pero claramente se ve que hay un clic raro así en la cabeza de los hablantes en donde, ¿cómo voy a estar presente yo en una oración que es impersonal, así que no tiene sujeto, pero si el que está soy yo? O sea, si estamos nosotros aquí, ¿cómo va a ser posible que ni siquiera pueda ser el sujeto de esta construcción? Y bueno, los hablantes lo resuelven clara inconscientemente de una manera bastante elegante, que es decir, sí, pues yo ten tu sujeto, yo soy el sujeto de esto. Y entonces justamente a partir de ahí se generan formas como habemos. Curiosamente hasta ahora el fenómeno solo es en plural. Todavía no generamos formas como ais o ayo o no sé, pensando que hubiera un verbo ayer o algo así, ¿no? Entonces todas esas formas todavía no se han generado, solo existen en plural. Habemos y hubieron, en realidad, ¿no? Para mí esas son las dos que claramente reconozco, son las dos que yo uso. Si ustedes de repente encuentran otra y otros usos, por favor apúntenlos, porque son cosas que están pasando y que están cambiando en este momento y en unos años probablemente el español mexicano tenga estas características. Habría nada, bueno, Marisol puso ya veo que tiene una discusión ahí en el chat que, perdonen a veces me da envidia que iría estar en esa discusión y no dándoles clase, pero bueno, no se pueden hacer las dos cosas. Entonces sí, también habrían también, fíjense, también está en plural de tercera persona. Y no sé si habríamos muchos en el salón. No, ¿eso ustedes lo dirían? Así pues, si ahorita no hubiera pandemia, habríamos muchos en el salón. ¿Sí? Bueno, pues también habríamos, se puede. Fíjense cómo está
Digo se puede no que porque sea correcto o incorrecto, sino porque ya lo hemos usado en más de una ocasión, sabemos que en la comunidad de habla está ahí. Y entonces, pues justamente estas formas lo que intentan es quitarle la impersonalidad a estas construcciones que son impersonales. Es en última instancia lo contrario a lo que quería que viéramos, pero es interesante que justamente pues está plagado ahí, está presente un fenómeno en el cual el hablante quiere pues hacerse presente de la manera en que prototípicamente sabe que puede hacerse presente, que es el sujeto, ¿no? Justamente, y además el sujeto, bueno, ya hemos visto, suele ser entes muy animados, entes humanos, entes con control, todo lo que dice de uno cuando se pone en sujeto de una oración, ¿no? Todo lo que, la imagen que tiene uno mismo cuando es el sujeto de una oración cualquiera. Entonces, justamente eso está pasando aquí. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, que eran los Cs impersonales. Este pequeño resumen de construcciones impersonales del español era solo para entender, ¿no?, que efectivamente tenemos una serie de elementos, una serie de construcciones en la lengua que no tienen sujeto. Habrá unos que tienen, bueno, todos tienen expletivo, habrá unos que no tienen absolutamente nada, como los meteorológicos, son verbos cero valentes en términos semánticos. Acuérdense, esa distinción siempre va a ser importante. Y hay otras que no son cero valentes, pero no tienen sujeto. Lo que tienen es objeto directo. Sobre todo estos de hay muchos perros, hace frío, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí tienen otro elemento ahí. Hasta aquí eso. ¿Queda claro? Sí. Sí, todo bien. Ok, entonces espérenme tantito porque ya perdí yo mi Word en donde estaba escribiendo. Aquí está. Sí están viendo el Word del pizarrón, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien, es que yo ya lo había perdido. Muy bien. Y entonces vamos a encontrar una construcción elaborada así también con C. Y estas las vamos a llamar impersonales reflejas. Por ejemplo, construcciones como se conoce por su fama. ¿A quién se conoce? Pues no sabemos. Sabemos que antecede por su fama. Pero en realidad lo que no podemos establecer es una relación de identidad de quién es esa persona que está ahí. Y de hecho, estas oraciones son muy particulares porque requieren de alguna manera que haya un anclaje. Esperen, tengo aquí el gatito. O sea, requieren que haya un anclaje para que puedan ser computadas, para que uno pueda darle significado. ¿A qué me refiero con anclaje? Como hemos perdido todos los elementos que nos dicen de quién se está hablando, pues de alguna manera uno tendría que poder establecer de qué forma o de quién se está buscando esta relación. De tal manera que una construcción simplemente como se conoce, pues digo, no es agramatical en realidad, pero pues así en un discurso, si yo llego y les digo, se conoce, pues van a decir, ¿qué? ¿No? Así que, ¿de qué estás hablando? Pues claro, porque no estoy estableciendo ninguna referencia. Probablemente sea más fácil si llego y les digo, se conoce por su fama, que ustedes por lo menos intenten calcular mejor de qué diablos estoy hablando antes de preguntarme qué, ¿no? También es, digamos, un poco inadecuada, pero tendrían más elementos ustedes para poder calcular esto. Pregunta Colín por el chat, ahora que ya lo abrí. Si se le conoce por su fama, sigue siendo la misma construcción. Yo creo que no. Está difícil esa. A ver. Ahora parece que me están haciendo examen ustedes a mí. Eso pasa por no dar dos clases, pero bueno, ya no vuelve a pasar. Se le conoce por su fama. Conocerle. Yo le conozco, tú me conoces, es otro verbo, ¿no? Lo que pasa es que es otro verbo, conocer nada más así, y conocerle, este es otro dativo de esos que probablemente no eran argumentales, pero que han empezado a ocurrir más con estos verbos. Entonces, probablemente hay un verbo distinto, conocerlo, conocerle o conocerla, ahí incluso hay la variación de qué función tiene. Así de variable es la lengua, pues, y sé que sí sería exactamente la misma construcción impersonal. Curiosamente, como aquí estamos estableciendo otra referencia sintáctica,
también nos está diciendo que es mucho más conocido el elemento. Entonces hay menos posibilidad de fallar en atribuirle esta oración a alguien en particular. Es decir, y eso es importante, porque justamente lo que pasa con las impersonales en español es que de alguna manera podemos llenar nosotros el vacío del sujeto que ha sido eliminado por C. Ojo, también eso es importante. Hay gramáticas en donde se propone que este C es el sujeto, pero nosotros no vamos a considerar esa posibilidad. Lo que vamos a considerar es que en realidad C elimina el sujeto y entonces lo que tenemos es un sujeto expletivo, es decir, un sujeto que está en la tercera persona del singular, pero que forzosamente no necesariamente está sintácticamente. Y por lo tanto, lo que sí podemos hacer es identificar su referente. Y según el referente que le podamos poner, vamos a poder distinguir dos diferentes tipos de oraciones personales. Por un lado, vamos a tener las impersonales, y aquí vienen los nombres larguísimos de construcciones. Impersonales, reflejas existenciales, y las impersonales, reflejas genéricas. Antes de pasar a eso, digamos, vamos a poder reconocer estas dos. Antes de pasar a eso, también podemos observar que esta construcción de las impersonales reflejas en realidad no tiene, digamos, límites sintácticos. Lo podemos encontrar en varios tipos de oraciones o en varias clases de oraciones. Por ejemplo, podemos tener oraciones reflejas impersonales con copulativos, como se es feliz cuando se es honesto, y entonces ese se es feliz, pues cualquiera que sea honesto será feliz. Básicamente está diciendo eso. Fíjense además cómo es un recurso retórico para hablar de estas sentencias que no tienen, les llaman nómicas también, ¿no? Es decir, que no se acaban, que son constantes, que están muy metidas en la moralidad de la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues justamente estas estructuras van a utilizar, por ejemplo, uno de estos es impersonales, ¿no? En general, pues imagínense, este justamente sería un caso de genérico, ¿no? También podemos encontrarlo con formas intransitivas. Y entonces aquí se duerme bien, pues básicamente es cualquiera que duerma aquí, lo va a hacer bien. Esta es una existencial, ahorita vamos a hablar de esas, pero justamente vayan viendo cómo incluso hay dos lecturas distintas desde un principio. Este es cualquiera, no, perdón, sí, bueno, este es así generalizado. Cualquier persona va a ser feliz cuando sea honesta. Y este es alguien en particular que cumple con la condición que duerme aquí. Y entonces justamente vamos a ir variando nuestras condiciones y nuestros significados de estas impersonales reflejas. Si se acuerdan, había un grupo de verbos que llamábamos inacusativos. Estos verbos que tienen un objeto, una especie de objeto que funciona como sujeto, ¿no? Nacer, morir, esos verbos tienen ese tipo de alineación y los llamamos inacusativos. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, oraciones como siempre se llega tarde a una fiesta, que también es como una especie de sentencia. La moralidad se ve que es otra, ¿no? O la experiencia se ve que es otra, y entonces igual es un consejo, pero fíjense cómo el verbo llegar, que justamente tiene este comportamiento, va a detonar, también va a poder ser partícipe de las construcciones con C. Los transitivos, pues evidentemente también se encontró al alpinista perdido. ¿Quién lo encontró? Pues no sabemos, cualquiera que haya estado buscando en pues supongo que en los Alpes, porque era alpinista, lo pudo haber encontrado, o el equipo de rescate, etcétera. Digamos, vamos a empezar a llenar de contenido ahí esas posibilidades, no por la sintaxis, sino por nuestro conocimiento de mundo en realidad, ¿no? Que bueno, también es importante, también siempre está presente en nuestras emisiones lingüísticas. E incluso esta construcción es tan capaz, tiene tantos contextos, está tan dentro de la gramática del español, que incluso las pasivas van a poder hacer formas impersonales con C. Cuando C es tratado adecuadamente, pues bueno, lo que sea, ¿no? Cuando C es tratado adecuadamente, uno no da lata. Y entonces justamente, pues ahí, quien quiera que sea tratado adecuadamente, pues no va a dar lata. Bueno, ya si digo uno no da lata, ya se va a entender que estoy hablando de mí, además. Pero bueno, ahorita vamos a ver algunos efectos interesantes con ese uno.
Total, digamos, podemos entonces establecer que esta construcción impersonal con C en español se encuentra presente en muchos contextos de la lengua y vamos a poder generar la estructura en, pues básicamente cualquier tipo de verbo, ¿no? Eso también es importante porque entonces significa que no tiene límite la construcción. Y entonces ahora sí, podemos hablar de las, bueno, antes, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? No. No, todo bien. Ok. Y entonces, bueno, respecto a las pasivas reflejas existenciales, podemos decir que estas van a tener siempre una especie de sujeto humano, o una especie, digo, de entrada no tienen sujeto, ¿no? Lo que estoy diciendo parece un despropósito. Es decir, el referente del sujeto que fue eliminado es un humano. Y entonces uno sabe que puede, que lo que está buscando ahí, la información que no está presente, está haciendo referencia a un ente con estas particularidades, que tiene vida, ¿no? Que pertenece a la especie humana y que por lo tanto tiene cierta agencia, etcétera, etcétera. Son contextos muy particulares de ocurrencia. Y entonces, pues justamente, esto lo podemos parafrasear sobre todo por alguien. Además, estas formas van a aparecer en las formas de los tiempos perfectivos, es decir, en los tiempos pasados, sobre todo en el pasado simple y en el pluscuamperfecto, ¿no? Bueno, esos nombres, dependiendo de cómo los hayan visto, pero esas cosas, bueno, esta va a aparecer con esos tiempos en pasado en general. Va a aparecer en pasado. Digo, no solo así, pero es una tendencia, pues, a que este tipo de construcciones aparezcan en las formas de pasados. Y además algo que es, pues, particular de estas construcciones, en tanto que es un alguien, es que el referente perdido es accesible. ¿A qué me refiero con accesible? Que lo podemos recuperar fácilmente. Es decir, aún no apareciendo en la construcción, o bien por nuestro conocimiento del mundo, o bien por lo que se ha dicho previamente, sabemos que es posible establecer de quién específicamente se está hablando, o por lo menos intentar nosotros como hablantes de español, computar de quién se está hablando. Cuando digo computar, es, o sea, sí, calcular probablemente de quién es, o qué características tiene la persona de la que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, pensemos en una oración como, estoy acá, ¿verdad? ¿Por qué no me dijeron que lo estaba poniendo al revés? Espérenme. Entonces, Profe, sí, ay, perdón. Creo que se cortó un poco la pantalla. Es que no se alcanza a ver todo el texto. ahí ya se ve. Ya. Ah, es que moví les digo que estoy hecho bolas con todos los Word que tengo y entonces ya no sabía dónde estar. Y entonces, bueno, si se vuelve a mover me avisan, por favor. Pero ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, y entonces decíamos, las reflexivas existenciales, hay un alguien que, sí, hay un alguien que es el referente accesible y estas van a ser las que van a aparecer en pasado. No, justamente estas son las que tienen un referente humano que es accesible. Por eso justamente las formas como alguien, ¿no? Si podemos pensar en un alguien, probablemente estamos ante una impersonal refleja existencial. Y entonces les decía, pensemos en una oración como se contrató a 2 albañiles. De entrada, ante una oración así, sabemos que este no puede ser el sujeto. ¿Por qué? Porque, bueno, no se sabe, bueno, la concordancia, el verbo no concorda con dos albañiles, ¿no? En este caso. Entonces, Digamos, primer criterio, efectivamente, el verbo no concuerda con albañiles y entonces ya desde ahí debemos recordar, ¿no? Una y otra vez lo voy a decir, que el sujeto, la única verdadera gran definición de español de sujeto es que es el que concuerda el número y persona con el verbo. Efectivamente, aquí no concuerda y además tenemos otra cosa.
Esta A nos está diciendo que claramente es un objeto directo humano específico, ¿no? Muy definido. Y entonces, pues bueno, ya, ante esa situación, pues descartamos que esta construcción pueda siquiera tener un sujeto. Y entonces tenemos, se contrató a 2 albañiles. Podríamos pensar en una genérica, que más bien la genérica, perdón, lo estaba diciendo mal hace rato, utilizaría una forma como todo el mundo, o cualquiera, frente a una forma como alguien. Y entonces cuando digo se contrató a 2 albañiles, estoy diciendo que lo hizo todo el mundo. Digamos, a esta interpretación le puedo poner un asterisco porque no es lo que estoy buscando. Alguien, o sea, más bien alguien, esto sí podría ser interpretable. ¿Alguien contrató a 2 albañiles? Sí. Sí. Efectivamente, entonces justamente ante una forma como esta podemos pensar que, digamos, otra vez, es como una especie de prueba. Si la construcción es compatible con alguien, entonces tenemos impersonales reflejas existenciales y justamente va a caracterizarse porque pues el elemento que no aparece como sujeto es este elemento eliminado, es un humano y además es accesible. Entonces, bueno, aquí sabemos puede ser el maestro, digo, el maestro de obra, ¿no? No los maestros de la escuela. Bueno, también ellos si hacen algo en su casa, supongo, contratarán a 2 albañiles, pero el sueldo de la UNAM no da para eso, así que supongo que no. Sabemos que entonces fue el maestro de la obra, un ingeniero, un arquitecto, la gente que contrata albañiles, pues efectivamente, este es el caso, ¿no? Y entonces ante esa situación tenemos una existencial refleja, impersonal. Por otro lado, entonces vamos a tener las genéricas. Las genéricas van a tener una interpretación menos accesible. Justamente este es como todo el mundo, o cualquiera. Tiene ambas posibilidades en realidad. Y estas van a aparecer, fíjense, aquí les dije que aparecían las formas perfectivas en el pasado simple y en las otras formas, en el pluscuamperfecta y esas. Y efectivamente aquí el verbo está en pasado. Estas impersonales reflejas genéricas suelen aparecer sobre todo en presente y en copretérito. Ya me habían dicho cómo le llamaban ustedes al copretérito, pero no me acuerdo. ¿Cómo le llamaban? Sí, copretérito, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces tendríamos que las formas de presente y copretérito detonarían sobre todo estas lecturas genéricas. Pero además, con estas oraciones, pues no, lo que es importante es que no podemos establecer un referente humano específico. O sea, no podemos recuperar un alguien. Y entonces, ante oraciones como se nace con poco pelo, tendríamos 2 opciones, digamos, alguien o todo el mundo. ¿Qué interpretación es la adecuada para se nace con poco pelo? ¿Alguien o todo el mundo? Todo el mundo. Efectivamente, este es un todo el mundo nace con poco pelo. De tal manera que justamente estas son genéricas porque, digamos, aplican a todo el género. En este caso, el género, pues, es la especie humana. Y efectivamente, pues, uno va a poder encontrar, digamos, va a poder encontrar este tipo de construcciones que hacen referencia a características humanas, ¿no? Justamente por eso, este tipo de oraciones también es muy, en tanto que habla de características que aplican a todo un género, insisto, puede ser la especie humana, puede ser otro tipo de género, ¿no? En realidad. Vamos a encontrar que es muy puntual su uso, también con formas, digamos, como estativas, es decir, que establecen características de la persona de que se está hablando. Por ejemplo, podemos tener cosas como, en este banco se es honrado. Dijo nunca nadie, ¿no? Porque efectivamente ningún banco es honrado. Pero supongamos que nos están vendiendo así la hipercuenta maxi no sé qué de cualquier banco y entonces pues nos van a decir que en este banco se es honrado. ¿Cuál es la construcción de esto? Cualquiera. Fíjense, y aquí en este banco va a jugar un elemento para permitirnos establecer cuáles son los límites del género del que estamos hablando. Entonces va a ser un alguien en este banco o un todo el mundo de este banco. ¿Qué interpretación tiene esta?
sería todo el mundo en ese banco, bueno, en este banco más bien. Efectivamente, ¿no? Y eso lo sabemos porque este tipo de oblicuos lo que hacen es restringir en este tipo de construcciones el referente del que se está hablando. Y entonces sigue siendo genérica porque estoy hablando de todo el género, pero es un género distinto, ya no es el género de la especie, ¿no? Humana. Ahora es el género de banqueros de la maxicuenta no sé qué, que entonces van a ser todo el mundo en este banco es honrado. Y por lo tanto, incluso cuando tenemos una lectura restringida de nuestro referente, podemos seguir hablando de que tenemos una lectura genérica. Y esto entonces vuelve a ser una existencial genérica, contrapuesta justamente eh, con la existencial impersonal existencial. Y entonces, pregunto, hasta aquí, con estas dos formas de C, ¿hay alguna duda? No, profe, todo claro. No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Como dato curioso, una lectura particular que podemos obtener de estas formas es cuando lo contrastamos con la forma 1. Este 1, en español, poco a poco se va convirtiendo en, pues un poco como el on del francés, ¿no? Que viene de Paxson. Bueno, y ese luego, para los que estudian francés, ya ven que luego esas son como formas, también creo que les llaman impersonales también, ¿no? Como on y va y cosas así. ¿No? ¿Sí les llaman impersonales? ¿Alguien sabe? Bueno, ahí quienes toman francés le preguntan a quienes de francés cómo se llaman esas, porque yo no me acuerdo, pero sí sé que ese on lo que hace es decir cualquier persona, ¿no? O sea, como alguien del género va a hacer esto, y claro, se utiliza como en ciertos contextos, incluso cuando uno está involucrado en la acción, ¿no? Y entonces, digamos, el uno del español, pues medio funciona así. Pero entonces, fíjense, digamos, y en ese sentido, pues también es medio impersonal, porque va a requerir un objeto, un sujeto en tercera persona, ¿no? Va a estar anclado en esta relación solo con el uno, que funciona como sujeto, pero no tiene referente, digamos, tiene una construcción ahí medio particular. Ajá, y como dice Dani en el chat, ¿no? Es una forma impersonal de decir nosotros. Esto es una especie de forma impersonal de decir yo, ¿no? Ahí había una película por ahí ahí, el hombre bicentenario, ¿no? Que justo es un robot que termina siendo humano, de esas películas de ciencia ficción, nuestras fantasías de principios del siglo XX, ¿no? Y que creo que además está basado en un cuento de Asimov o no sé quién. Y el punto es justamente que habla de sí mismo como uno todo el tiempo, y cuando se vuelve humano creo que ya empieza a conjugar los verbos, ¿no? Ya no me acuerdo bien, pero algo así pasaba. Entonces, bueno, hagan de cuenta que este uno es como así el del hombre bicentenario, sin poca claridad, sin una referencia clara, pero de todos modos sabemos que estamos hablando del que está hablando, ¿no? Es una manera de no quiero hablar de mí, pero voy a hablar de mí. Y entonces, fíjense, estas especies de diferencias que vamos a encontrar como en oraciones, como uno puede hablar español en Estados Unidos versus una oración como se puede hablar español en Estados Unidos. ¿Qué diferencias notan ustedes entre una y otra? Digo, además de las claras sintácticas de la presencia del 1 y el C, ¿qué diferencias leen ustedes en estas dos construcciones? Ceci. Que bueno, yo siento que en la primera estás hablando como de alguna manera de ti mismo y en la segunda estás hablando de todo el mundo como en las anteriores. Ok, fíjense, lo que propone Ceci es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que justamente este uno, que es importante, o sea, digamos, sí, es muy importante en realidad, este uno como que proyecta a alguien más, ¿no? Digo, a uno mismo hablando, como que hasta parece que viene de uno mismo, o una construcción así, ¿no? Y efectivamente, en la primera está presente quien habla, y en la segunda no está presente quien habla. Marisol. Sí, yo iba a decir algo similar a lo de Ceci, nada más que, pues, bueno, de otra manera, que con el uno, como que de cierto modo también se entiende que hablamos desde nuestra propia experiencia y lo demás es como, digo, la segunda es como más como un dato general
O sea, no precisamente que lo hayas vivido, sino como que se sabe. Efectivamente, pero bueno, Abigail, antes de la respuesta. Ah, sí, justo concuerdo con mis compañeras. Iba a comentar también que al decir, por ejemplo, uno puede hablar en español en Estados Unidos y todos te entienden, ¿no? Suena como una plática. Creo que, bueno, al menos yo he escuchado más el uso de uno en pláticas cotidianas. Así que, o sea, más que en escrito, creo, bueno, según mi experiencia. Entonces, pues sí, suena más como experiencia el uso de uno. Efectivamente, digamos, lo que apuntan Marisol y Abigail es bastante interesante y en realidad era lo que yo quería llegar, ¿no? Digamos, no tardamos mucho en pescar cuál era la diferencia. Justamente hay una diferencia bastante bonita entre estas construcciones que está a nivel de ¿cómo decirlo? De un concepto semántico que ahora está más o menos de moda. Bueno, lleva un rato de moda en la lingüística, pero como que aquí a México todavía no nos termina de llegar bien y hay pocos estudios al respecto, tanto en español como en lenguas indígenas en realidad, que es el de evidencialidad. Y justamente la evidencialidad, digamos, es la manera en que uno da cuenta de la información que tiene para sostener lo que está sosteniendo. Digamos, por supuesto, esto en español lo podemos hacer como en construcciones muy en textos, ¿no? Aprovechando que ya hace rato Salvador y ahora otra vez Abigail traen de nuevo a la colación la idea de la distinción entre lengua escrita y lengua hablada, que es fundamental en realidad. Pues efectivamente, ¿no? Digo, en lengua escrita uno puede hacer cosas como, de acuerdo con el texto de Juanito Pérez, sabemos que tal, ¿no? Y entonces, digamos, nuestra expresión evidencial está puesta en una construcción, en una oración bastante compleja que es de acuerdo con el texto de Juanito Pérez. Pero también hay maneras mucho más metidas en la gramática de expresar cómo es que sabemos las cosas que estamos o que nos están ayudando, o la información que nos está ayudando a sostener las cosas que decimos que sabemos. Y ese es justamente el dominio de la evidencialidad. Y efectivamente, como notaron Abigail y Marisol, la distinción en estas dos construcciones está a un nivel de evidencialidad. Con uno, porque está uno presente, metido ahí de una manera u otra, como también, creo que fue Dani, ya no me acuerdo quién fue quien lo apuntó primero, o no, fue Ceci, que decía eh, que en la versión de uno, pues como que es una manera de decir que soy yo, sin decir que soy yo. Y Dani lo decía por el chat, pero con el on francés, ¿no? Y entonces, justamente como uno está presente ahí, esto es, y lo sé porque yo estuve en Estados Unidos. Mientras que se puede hablar español en Estados Unidos, como decía Marisol, es una sentencia mucho más genérica. No, de hecho, es una construcción de este lado de las personales reflejas, del lado de las genéricas. Y justamente, pues es cualquiera que vaya a Estados Unidos, o que esté en Estados Unidos, puede hablar español. Y entonces, fíjense, otra vez, Estados Unidos reduce el género de la generalidad de lo que estamos hablando, y de todos modos sigue siendo una secuencia que tiene ese nivel como muy amplio de validación. Y esto además significa, y lo sé, pero yo no estoy ahí, yo no estuve ahí, no tengo fuente de información primaria para decir lo que estoy diciendo. Y entonces, pues incluso, digamos, lo que es muy bonito de estas construcciones es que podemos ir encontrando este tipo de alternancias, que tienen una alternancia sintáctica o morfosintáctica, uno tiene un 1 y el otro tiene un C, pero también eso llega hasta la semántica para decir cuando uno tiene evidencias de lo que está diciendo o cuando uno simplemente lo sabe pues porque se lo han dicho ahí de todo el tiempo y bueno, pues bueno, también por nuestro conocimiento del mundo, vivimos abajo de Estados Unidos, básicamente vemos tele norteamericana, entonces sí tenemos pues una culturación bastante gringa, ¿no? Y sabemos más o menos cómo funciona. Sí. Yo tengo una duda. No sé si entendí bien, pero o sea, las impersonales, reflejas existenciales, las reflejas genéricas y la evidencialidad son como maneras en las que se presenta la voz pasiva. No, justo. Digo, la voz antipasiva. No. La voz antipasiva era un fenómeno, digamos, de morfosintáctico que estaba muy agarrado de ciertos verbos transitivos
y le llamábamos antipasiva porque hace lo contrario que la pasiva, ¿no? O sea, la pasiva lo que hace es quitarnos un objeto, perdón, un sujeto, y entonces como requiere un sujeto, agarra el elemento que tiene ahí, que era el objeto, y lo pone en sujeto, ¿no? Es así como, bueno, no tengo a quién usar como sujeto, te voy a usar a ti. Y entonces serían las pasivas. Las antipasivas lo que hacen es eliminar al objeto. Y entonces, en una oración que tiene sujeto y objeto, te quedas con el sujeto que como que tiene cierta lectura como incluso de afectación a causa del C, y eliminamos con el D al objeto directo. Y eso es solo un caso en las cuales este C lo que nos está indicando es que hay menos transitividad. Qué bueno que preguntas eso, Ceci, porque me acabas de acordar de algo que no dije, que ahorita voy a decir. Nada más voy a terminar de explicar. Y entonces, pensando que esta generalidad del C puede aplicarse a los dos ejes que tienen que ver con la transitividad. Uno es el objeto directo, y efectivamente en la antipasiva lo que hace es quitar al objeto directo. Pero por supuesto puede afectar a la otra dimensión de los elementos que están en la voz, en la forma activa de una oración transitiva, que es el sujeto. Y entonces justamente lo que estamos viendo es que estas impersonales serían un primer caso, porque vamos a ver otro ahorita todavía, espero rápido, en media hora, del C quitando al sujeto, es decir, viendo hacia el otro lado de la noción de transitividad, que es la presencia de ese sujeto, incluso cuando no es la definición de transitividad, pues también está relacionado con él, y entonces en lugar de quitar al objeto directo, va a quitar al sujeto. Lo que los hace iguales es esta idea que son formas de indicar que es menos transitivo, pero ya vemos que desde la manera en que actúan son dos cosas distintas. Entonces habría que poner en una dimensión la voz antipasiva, otra vez pensando que lo que hace es quitar objetos directos, y en otro lugar, con otros elementos que también están medio relacionados, por un lado a la voz, a las formas impersonales del C, o estas C reflejo, o impersonal refleja, que va a tener estas dos estructuras particulares, las genéricas y las existenciales, y una tercera, que es la pasiva refleja, que ahorita justamente es la que vamos a ver. Pero antes de eso, Ceci, ¿esto queda claro? Sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ok. No. Algo que me acordé con la pregunta de Ceci, que es importante, es que otra diferencia que debemos recordar en estos impersonales es que el C ya no es paradigmático. Y ahora, ya que hace rato explicamos un poquito qué es lo del paradigma, ¿a qué creen que se refiere una afirmación como que en estos casos el C ya no es paradigmático? Sí, Marisol. Aunque ya no se va a hacer distinción entre primera, segunda persona, o sea que ya no va a estar ni el me ni el te, solo el se. Efectivamente, es exactamente eso. ¿Y por qué crees, Marisol, que sea así? Pues yo creo que justamente por esto de que no especificamos tal cual, o sea, en las existenciales, pues es alguien, pero no especificamos si es tercera persona, si es plural, o sea, no especificamos. Y en las genéricas, pues menos aún, ¿no? Porque ya es más general. Y efectivamente, lo que dice Marisol es efectivamente lo que sucede. En la medida en que tenemos, bueno, no, o más bien no tenemos ningún otro elemento que pueda funcionar como sujeto, porque lo que estamos haciendo es quitarlos, y lo que aparece es un expletivo, una tercera persona del singular, que es más bien una tercera persona, digamos, morfosintáctica, pero no tiene ninguna referencia, por más que la podemos buscar nosotros, así como con alguien o todo mundo. Y entonces, pues al ser a estas relaciones del paradigma que habíamos puesto acá, de estos pronombres reflexivos, pues ya solo les queda una opción, que es pues, la tercera persona del singular. Y entonces, en las construcciones impersonales, en ninguna de ellas, vamos a poder cambiar el pronombre, ¿no? No podemos decir algo así como me conoce. Digamos, bueno, sí, pero ya cambió la oración, me conoce por su fama es otra construcción, se conoce por su fama. Pero no puedo decir me habla inglés,
o bueno, sí, o me habla español en Estados Unidos. O sea, sí, también podemos decirlo, pero otra vez ya es otra oración. Ya se le estoy dirigiendo a alguien en particular y ese pues me está colocando a mí más bien como a quien se le va a hablar. Y entonces ya tenemos, a pesar de que es posible decir y alternar ese las oraciones son dos estructuras distintas y por lo tanto no son exactamente el mismo fenómeno. Y bueno, creo que si les digo me habla español en Estados Unidos, ustedes mismos sabrán reconocer las diferencias estructurales entre se habla español en Estados Unidos y me habla español en Estados Unidos, ¿no? Claramente no es lo mismo porque uno requiere la tercera persona del singular en su forma más gramatical, así en su forma sin referente, y en la otra, pues hasta parece que le estoy hablando a alguien, casi le estoy dando una orden, ¿no? Así cuando esté en Estados Unidos me habla español. Digo, una orden con respeto a un usted, pero no deja de ser orden con todo eso. Bueno, entonces, digamos, esto es respecto a las construcciones impersonales. Pero vamos a tener, decíamos, este C menos transitivo está enfocado del lado del sujeto. Y entonces vamos a tener una segunda posibilidad para poder observar esta atención del C hacia la eliminación del sujeto, que son las que llamamos pasivas reflejas. Como su nombre lo dice, pues lo que hacen las pasivas es actuar en oraciones transitivas por un lado, y entonces significa que estas solo van a ocurrir cuando tengamos verbos transitivos, y lo otro que sabemos de la voz pasiva, que también va a ser parte de esta voz pasiva refleja, es que va a cambiar o va a otorgar un nuevo sujeto a la oración. Y entonces va a eliminar al sujeto original, llamémosle, y va, en términos teóricos se llama promoción, y entonces va a promover, es como cuando le dicen a alguien que lo promovieron en el trabajo, entonces, así, ¿no? El objeto directo lo promueven a sujeto. Por alguna extraña razón parece que sujeto es más importante, supongo que tiene sentido sintáctico, pero que el objeto directo es 20,000 veces más interesante que el sujeto. Pero bueno, total. Eliminan al sujeto original y promueven al sujeto, al objeto directo, como nuevo sujeto. Básicamente, ¿qué significa esto? Que este elemento que tiene el papel temático de objeto o paciente o de tema, pues va a concordar con el sujeto. ¿Cuándo son súper así clarísimas las construcciones pasivas reflejas? Cuando tenemos el sujeto en plural. Y entonces se venden tamales. No hay un sujeto. Nadie nos está diciendo quién vende tamales. Y entonces podemos asumir que en realidad pues, no nos interesa decir quién lo hace. Lo que sí sabemos es que los tamales es lo que se vende. Y tan es el sujeto de esta construcción que no puedo decir, o quizás sí, se vende tamales. ¿Ustedes dirían eso? Marisol, No. con mucha negativa a la cabeza, ¿qué más dice el grupo? No, yo No. tampoco. Ceci tampoco lo diría. Bueno, supongamos que nadie lo diría. Y entonces, se vende tamales, es raro. Podría buscarse en última instancia que esto sería una especie de construcción impersonal, como las que veíamos arriba. Pero incluso necesitamos más información, como aquí se vende tamales, ¿no? A lo mejor eso sí, pero en México se vende tamales. Y entonces a lo mejor, bueno, sí, como alguien en México vende tamales, pues quizás, incluso son difíciles de encontrar esas construcciones, ¿no? Es mucho más clara la plural. Justamente es una construcción mucho más clara porque pues aquí sí tenemos un sujeto gramatical que en realidad, como en todas las voces pasivas, es el papel temático paciente que está tomando las prerrogativas, eso es otro uso técnico de lo que quiero decir, del sujeto, es decir, él mismo se vuelve sujeto y está concordando con el verbo, ¿no? Que es nuestra definición de sujeto. Y entonces, digamos, estas formas de pasivas reflejas, por un lado, van a tener ciertos contrastes con la otra forma de pasivo, ¿no? Y entonces aquí ya tiene sentido que distingamos entre algo que llamamos voz pasiva
que ahora podemos llamar perifrástica, y estas formas reflejas. La primera diferencia, que a mí me parece muy importante o muy interesante, es que las reflejas sí aceptan pasivas de verbos de movimiento, como se corrieron los 100 metros planos. En realidad esto es un argumento para contraargumentarme a mí mismo cuando les he estado diciendo que estos verbos hay que pensarlos como oblicuos. Pues bueno, pero ¿y cómo explican estas formas? ¿No? En realidad es un problema lingüístico bastante interesante por un lado, y por otro lo que nos está diciendo es que claramente no es exactamente lo mismo que un oblicuo, estos 100 metros planos de una oración como corrí los 100 metros planos. Justamente porque pues porque puedo hacerla sujeto de una voz pasiva refleja. Esto, sin embargo, si aplicamos solo el criterio de la voz pasiva perifrástica, pues es imposible, ¿no? Los 100 metros planos fueron corridos, pues parece que los corrieron del trabajo o algo así, ¿no? A lo mejor era un grupo de rock que se llamaba Los 100 metros planos, o yo qué sé, pero digamos, de otra manera, creo que la lectura es bastante difícil, ¿no? No es tan accesible, y esta, pues habría que pensar que en realidad, por lo menos es inadecuada, cuando menos, ¿no? Si no es que sinceramente gramatical. Y entonces, bueno, este comportamiento nos llevaría a pensar que aquí pasa algo raro. Pero no solo va a tener estas diferencias respecto de la perifrástica. Recuerden, la perifrástica, por si eso lo dije, pienso que está quedando claro, es la de ser más participio, ¿no? Se llama perifrástica justo porque esto, dos verbos que son un solo núcleo, se llama perífrasis. Y justo con eso vamos a empezar la próxima clase. Entonces, digamos, bueno, poco a poco también para empezar a ver oraciones complejas. Bueno, y entonces va a tener la perífrasis, la pasiva refleja, otras características. Por un lado, la posición no marcada, o sea, la posición más usual del sujeto es postverbal. Y esto es una cosa rara, porque en realidad el español tiende a tener al sujeto antes del verbo. De hecho, digamos, el español todavía no tanto como el inglés ha hecho sintaxis de la posición de los elementos, es decir, no tienen una posición fija en la oración, pero más o menos. Y en realidad hay tendencias en el español a que el sujeto aparezca siempre antes del verbo. De hecho, pues el español es catalogado como una lengua que tiene al sujeto, luego al verbo y luego al objeto en sus estructuras más usuales. Y entonces, a diferencia de toda la gramática del español, en esto lo más usual en realidad es que aparezca después del verbo. Y claro, esto tiene una motivación que es claramente semántica, y es que originalmente este sujeto era un objeto directo, y entonces por más que lo hacemos sujeto, igual sigue tomando la posición que le corresponde al objeto directo, que es después del verbo. Digamos, a pesar de que sí cobra ciertas características de sujeto, pues no cobra todas, y entonces es muy difícil moverlo al principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen en, antes, la segunda característica. No, generalmente, o más bien casi siempre, o más bien siempre, no sé qué tan definitoria sea mi afirmación, pero digamos que siempre, este sujeto de la pasiva es no definido. Lo cual es es un movimiento raro de la sintaxis del español, en la medida en que, pues todos los sujetos, porque son para empezar preverbales, llevan un artículo, o están muy definidos. Es decir, sabemos de quién estamos hablando. Incluso cuando no lo presentamos, necesita llevar un artículo que nos diga que no sabemos de quién estamos hablando y que apenas lo estamos presentando frente al discurso. De tal manera que, pues bueno, por ejemplo, lo más común es decir, el rey tuvo 2 hijos. Qué fue oración, pero bueno. El rey tuvo 2 hijos y no, rey tuvo 2 hijos, ¿no? A no ser que sea una persona que se llama rey. Pero bueno, fuera de esa lectura posible de rey tuvo 2 hijos, en realidad rey tuvo 2 hijos es agramatical porque requerimos que esté este elemento. Sin embargo, con las pasivas reflejas, de hecho, lo contrario es la norma. Es decir, que tengamos un sujeto postverbal que no tiene ningún tipo de artículo que lo pueda determinar, que pueda decirnos exactamente
de qué estamos hablando. Y entonces pensemos en este par de oraciones, bueno, en esta cuadrupleta de oraciones. Los cocineros se necesitan con urgencia. ¿Lo dirían? Digo, ya está mi juicio, pero no sé el de ustedes. Sí, sí, estas son características de las pasivas reflejas. Los cocineros se necesitan con urgencia, ¿lo dirían? Más o menos, quizás. Más o menos en cierto contexto. Puede que sí. Ok, digamos, puede que sí. Parece que el juicio de todo el mundo es puede que sí. Obviamente habría que encontrarle exactamente el contexto en el que diríamos los cocineros se necesitan con urgencia, porque ese contexto es parte del significado de esta construcción. Pero bueno, eso es otra cosa. Se necesitan a los cocineros con urgencia, eso sí, perdón, pero claramente es gramatical. ¿Por qué? Porque a lo mejor se necesita a los cocineros con urgencia. Bueno, eso sí sería un impersonal. Cumpliría con la característica de ser una tercera persona del singular sin referencia, ¿no? Entonces se necesita a los cocineros con urgencia, alguien necesita a los cocineros con urgencia, es una existencial. Pero en el momento en que queremos pensar que esto puede ser sujeto, bueno, aquí está bloqueado porque tiene la posición de objeto directo y tiene una clara marca de objeto directo que además hace que esté definido, que es esta A. Se necesitan los cocineros con urgencia. Sinceramente, en dado caso, si tuviéramos que decir cuál es más rara, yo creo que es más rara esta, ahorita pueden ustedes decir si sí o si no, que esta. ¿Qué opinan ustedes? Ay, perdón, más rara, ¿cuál de cuál? Más rara, se necesitan los cocineros con urgencia que los cocineros se necesitan con urgencia. O Yo sea, las veo como al mismo nivel. bueno, pero ¿te parecen raras, Marisol? Sí, 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 Ok. sí. Lo importante en realidad es que nos parezcan raras, lo demás ya eran juicios míos, pero supongamos que efectivamente por lo menos tiene cierta caracterización de esto, quién sabe cuándo lo diría, y probablemente, o sea, mi juicio sinceramente es agramatical, pero bueno, ese es mi juicio lingüístico, no necesariamente, lo hemos dicho muchas veces, tiene que empatar con el de ustedes porque nuestras gramáticas son distintas, ¿no? Pero creo que en lo que coincidiríamos es que se necesitan cocineros con urgencia, es lo que en realidad podríamos decir con más naturalidad en una conversación en español. Y fíjense justamente que coincide, se necesitan cocineros con urgencia con estas dos características. El sujeto, cocineros, está puesto en posición postverbal, o sea, primero está el verbo, y además no tiene un elemento que lo define, es decir, no tiene artículo. Y entonces, digamos, como que parece que esa es la lectura más convencionalizada, más común de estas construcciones. Y por lo tanto, pues, por eso justamente decimos que la pasiva refleja, pues tiene estas características, que la posición más usual es postverbal y el sujeto es indefinido, ¿no? Y digamos, además esto tiene una restricción. Si queremos convertir una oración activa, transitiva, a una pasiva refleja, digamos que el objeto, si está muy definido, no la vamos a poder convertir. O sea, justamente una oración como Juan necesita a los cocineros con urgencia, esa oración no puede ser pasada a voz pasiva, justamente a esta pasiva refleja, justamente por la condición que tiene de que no pueden ser muy definidos los sujetos que eran antes el objeto directo. Y si tenemos una A en la construcción activa, pues bueno, claramente ahí lo que estamos hablando es de muchísima definitud. Obviamente, vamos a poder encontrar, cuando están en singular, pues bueno, una serie de lecturas ambiguas entre las impersonales y las pasivas. Y a veces ahí no tenemos mucho más remedio que aceptar que así es la vida. Y entonces, por ejemplo, si uno encuentra, se vende carro, pues chin. O sea, por un lado puede ser el carro el sujeto, pero porque está en singular y entonces lo que está ahí diciendo es que el carro es vendido, pero también puede ser que alguien vende carro. Y entonces, pues ahí sí ya, o sea, de verdad,
que podemos tener las dos lecturas, quizás esta en particular pueda ser mucho más accesible por nuestro conocimiento del mundo a alguien vende un carro, pero digamos, en esta construcción lo que tenemos es una clara ambigüedad. Por supuesto, en construcciones como se ponchan llantas, pues no, ¿no? Ahí sí claramente es una pasiva refleja muy clara, en donde llantas es el sujeto de ponchar, y lo que uno está haciendo ahí retóricamente es decir, pues yo no te estoy diciendo que soy yo, pero pues tú ya sabes que voy a ser yo. Si te estacionas así en mi entrada, se ponchan llantas, ¿no? Y entonces, pues ¿quién fue? No sé. Bueno, eso obviamente es una manera lingüística de no comprometerse, pero por supuesto que todos sabemos por los juicios del mundo que efectivamente hay alguien específico que va a ponchar las llantas, ¿no? Y bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda con las pasivas reflejas? Creo que no. Marisol. Entonces, podríamos decir que esto que pasa con las pasivas reflejas es más evidente con los plurales, ¿no? Claro, el plural es como el claro contexto donde se va a desambiguar la construcción, porque justamente va a obligar a que esté el sujeto concordando con el verbo. En singular, insisto, lo que tenemos es una serie de ambigüedades que a veces no son tan fáciles de reparar, que obviamente tienen restricciones, ¿no? Digamos, solo los verbos transitivos van a poder tener voz pasiva refleja. Entonces, si tenemos un verbo que no es transitivo, pues sabemos que estamos hablando en realidad de una impersonal, ¿no? Entonces, digamos, tiene esa restricción, pero en casos donde tenemos un verbo transitivo en singular, pues ahí sí. Y en estos casos, con un elemento postverbal con cero definición, con cero de finitud, etcétera, etcétera, pues ahí sí no podemos encontrar la solución. Si le ponemos el un, pues ahí sí ya, ¿no? Esto es un impersonal, se vende un carro, alguien vende un carro. Entonces, digamos, esos son como ciertos contextos sintácticos que nos permiten identificar exactamente de qué tipo de voz o de forma del C estamos hablando. Y entonces, para terminar este tipo de construcciones, y en los 9 minutos que nos quedan, vamos a hablar de un subtipo de voz pasiva refleja. O sea, todavía hay otra forma de la voz pasiva refleja que la vamos a llamar semipasiva. Y aquí se ve que ya no teníamos más nombres o sea, más como ingenio para nombrar las cosas, y entonces, pues parece pasiva, ponle semipasiva. Y entonces, ¿cuáles van a ser las particularidades? No, perdón, yo soy el que le inventó el nombre, es medio pasiva, pues lo mismo, semi o medio pasiva. Entonces, ¿cuáles van a ser las formas de la voz medio pasiva? Bueno, esta es digamos, una subclase de esta voz pasiva refleja, que tiene una particularidad, que es que también tiene una lectura genérica. Y en esto también se parece a las impersonales, porque también las impersonales detonan lecturas genéricas. Sí, Sofía. Llegué un poquito tarde, ya no vi que era lo de genérico. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, digamos, en las impersonales, la lectura genérica tiene que ver con que podemos pensar que la afirmación le corresponde a un todo mundo, ¿no? A cualquiera que corresponda al género que se está describiendo en la oración, puede aplicarse esta oración, ¿no? Y entonces, se habla inglés en Estados Unidos, cualquiera que hable en Estados Unidos hablará inglés. Y entonces, justamente, esa sería una noción de genérico para las construcciones impersonales. La existencial, por su parte, nos dice que hay una persona en específico a quien se le aplica la referencia, y entonces podemos rastrearlo a través de un alguien. Alguien, no sé, se busca mesero, alguien busca mesero, ¿no? Entonces, justamente ahí suplimos por un alguien al sujeto que no está presente, y por lo tanto, como es una persona en específico, le llamamos existencial. Esas serían las diferencias. Y justamente lo que estoy diciendo ahora es que también estas medio pasivas van a detonar lecturas genéricas. Y el problema justamente es que en eso empatan un poquito con las impersonales. No sé, Sofía, si ahora queda un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ok, y entonces justamente estas medio pasivas también van a tener una distinción particular respecto de todas las pasivas que habíamos estado viendo. La lectura de estas es como generalmente estativa, es decir, que
son características del elemento, de lo que se está predicando, y también, por lo tanto, va a ser compatible con una lectura mucho más atemporal. De ahí justamente la idea de la generalidad de estas construcciones, y esto significa que también va a aparecer con las dos formas en las que aparecía la genérica impersonal, es decir, digo, de tiempos verbales, en presente y en copretérito. Copretérito. Y entonces también podemos establecer primero dos ejemplos de este tipo de oraciones. Fíjense cómo si están hablando de características de las personas. Los hijos no se escogen. Bueno, escoger, por un lado, es un verbo transitivo, por lo tanto, esta es una forma de voz pasiva. Y por otra parte, bueno, los hijos sí está concordando con escoger. Tiene la concordancia de número y persona, por lo tanto, sí tiene sujeto. Es decir, en esto se van a distinguir también de las impersonales que decíamos, y ya apuntaba también Marisol hace rato, siempre tienen la tercera persona del singular, y por eso incluso el se no puede ser paradigmático, ¿no? Entonces, estos casos son parecidos, solo que claramente sí tienen un sujeto, y en eso las distinguimos de las impersonales, ¿no? Igual, esta silla se pliega fácilmente. Plegar también es un verbo transitivo, tiene un sujeto, que es el objeto plegado, y una característica constante de esa silla, que es que se pliega fácilmente. O sea, lo fácilmente es lo que nos está hablando de la característica constante. Y entonces, justamente, estas van a ser las particularidades que vamos a encontrar en estas formas de voz pasiva refleja, bueno, voz medio pasiva refleja. Y entonces podemos caracterizarlas en oposición a las pasivas reflejas que acabábamos de ver, porque justamente estas sí van a tener sujetos preverbales y además sujetos, probablemente como consecuencia de que sean preverbales, sujetos definidos. O sea, sí va a haber artículos en estos. Por ejemplo, bueno, esta silla o los hijos, ¿no? Son elementos que conocemos muy bien, que podemos definir, que podemos identificar su antecedente. Estas construcciones medio pasivas, justamente por esta característica que tienen de hablar de características de los elementos de los que estamos hablando, van a ser muy, digamos, para comprobar que tenemos ese tipo de construcción, podemos ponerle algún adverbio que hable o de facilidad o de dificultad. Por ejemplo, pues bien, con dificultad, difícilmente, a duras penas, fácilmente, mal, etcétera. Los pongo acá. Es decir, todas estas construcciones pueden ser de alguna manera compatibles con esta serie de adverbios. De tal manera que cuando lo ponemos, le ponemos este adverbio a una oración que no sabemos de qué construcción sintáctica específica tenemos, pues nos puede ayudar a determinar que estamos ante una medio pasiva, ¿no? Y entonces, para distinguir justamente las medio pasivas de las pasivas reflejas, pues hay que recordar que las pasivas reflejas tienen sujeto, pero es posverbal y no es definido. Las medio pasivas tienen este ser raro, tienen sujeto, pero el sujeto va a aparecer antes del verbo, va a estar definido y va a ser compatible con estas características o estos adverbios de bien, con dificultad, difícilmente, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, también estas, por supuesto, pues van a encontrar cierta ambigüedad, pero pues bueno, es cuestión también de nuestra propia interpretación y nuestra propia lectura, saber si las pensamos como una impersonal difícilmente va a ser, a no ser que estén en singular. Y entonces cuando tenemos singular, pues ahí sí otra vez, difícilmente vamos a saber si estamos ante una construcción pasiva, medio pasiva, una pasiva impersonal, una pasiva refleja o una impersonal, ¿no? Y entonces también ahí, otra vez con la serie de pruebas que hemos visto, vamos a intentar reconocer los tipos específicos de construcciones con C. Y bueno, básicamente, ahora sí, apenas así rayando en la hora, pues estas serían las construcciones que sé que me importaba que viéramos, justamente porque están muy metidas en la gramática y son luego algunas veces bastante complicadas de analizar. Como pueden ver, al final de cuentas, la ambigüedad siempre va a estar presente. Tenemos algunas herramientas para desambiguarlas, pero va a haber casos probablemente en donde no podamos hacerlo. Y pues bueno, justamente la tarea de hoy va a ser una serie de oraciones para intentar reconocer este tipo de construcciones. Y entonces, ya en este último minuto de clase, pregúntoles si hay alguna duda.
No, ninguna. No, pues, Bueno, entonces, ¿todo bien? Pues nos vemos el martes. Recuerden, ya lo borré, pero recuerden que el examen es el 22 de marzo. Sí, efectivamente, el 22 de marzo. Y entonces, eso significa, vayan repasando, vayan escribiendo sus dudas y pues si tenemos que dedicarle alguna sesión a dudas particulares, pues lo haremos, ¿no? Y ya, bueno, para acabar, veo que Dani puso un comentario muy largo en el chat y que no había logrado leer, entonces dejen ver si hay algo que decir al respecto. Ok, bueno, también era como sobre la gramaticalidad de las construcciones que veíamos hace rato. Pero bueno, entonces si no hay ninguna duda ni ningún comentario, nos vemos el martes. Les juro que sí, ya no va a pasar que ya no va a haber clase. Pues es que me gusta atormentarlos, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos el martes, que estén bien y hagan su tarea y escriban sus dudas. Muy bien, muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, bonito día. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.